Bien, y yo le decía recién aquí a Francisco y se lo compartí a Dani Shapira y ahora también a Dani Saltzman, que lo que él trae requiere de un esfuerzo mayúsculo, que es vaciarte de todo lo que uno hasta ahora de alguna manera incorporó, que le incorporaron incluso, y eso produce muchas veces pánico porque uno se encuentra, bueno, en el vacío, vaciarte de lo que hasta ahora te dijeron, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los que te vienen a salvar y quiénes son los que te vienen a atacar, y mirar eso desde una perspectiva distinta. No es un proceso fácil. Por ejemplo, acá por lo menos hay algunos que parece que empiezan a escuchar como Mirta Kaplan, que dice un lujo imperdible lo que habla Francisco Gil White. Y también acá está, bueno, No todos van a estar igual de contentos. no, no, me queda claro, acá también es excelente. Ahora, yo quiero volver, Francisco, a esto que tenías y que estábamos hablando, ¿no? Trump aparece y se nos vende como el paladín que cuida a Israel, que cuida los valores de Israel y de los judíos. Incluso siempre dicen, yo tengo nietos judíos. Recuérdate que Ivanka es una chica que se convirtió al judaísmo y tiene a Harold Kushner, un gran empresario que ha hecho, entre otras cosas, buenos negocios también. Eh, ¿No es tan así esto de que es el salvador de Israel, Donald Trump? Germán Goering eh, tenía como, ¿cuál es la palabra? Slogan. Su compadre, o sea, Ah, el padrino de su hijo, mm, era un judío que era su mejor amigo. Germán Goering. Estas cosas no significan nada. Los antisemitas siempre tienen un amigo judío cuando necesitan, o un pariente judío cuando necesitan utilizar eso para lavarle el coco a la gente inocente. La gente ve a Kushner y creen que eso significa algo. Bueno, Netanyahu es judío, ¿no? Yo ujú. digo que es un traidor. Que alguien sea judío no quiere decir que está defendiendo al pueblo judío, ni tampoco que alguien tenga un amigo judío quiere decir que esté defendiendo al pueblo judío. Esa es una forma muy inocente, muy primitiva de razonar. Es como si no nos pudiéramos imaginar que la gente puede simular o mentir o representarse falsamente. Claro que lo pueden hacer y los políticos son los primeros en hacer ese tipo de manipulaciones. Entonces, por supuesto que siempre hay un token Jew, como dicen en inglés, para lavar el prestigio de algún antisemita. Sí, eso siempre se hace. Lo que tenemos que poner atención no es a este tipo de cosas superficiales, ni tampoco a las afirmaciones públicas de los políticos. A lo que le tenemos que poner atención es en dónde se están gastando miles de millones de dólares. Eso es lo que les importa. Lo que les cuesta miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué le costó a Estados Unidos miles de millones de dólares? Pues todo la invasión de Irak. Eso costó miles de millones de dólares. ¿Y quién se benefició? Se benefició Irán. Lo que hicieron los gringos cuando invadieron Irak fue que quitaron a Saddam Hussein, que yo no voy a defender a Saddam Hussein, por supuesto que era un autócrata represivo, pero Irak no era un infierno yihadista. No, no estaba tan mal como está ahora. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Quitaron a Saddam Hussein, convirtieron a Irak en un infierno yihadista y instalaron en el poder, en Bagdad, a un gobierno chiita, porque Irak es 60% chiita, instalaron un gobierno chiita controlado desde Irán. Eso lo hicieron los gringos. Y de ahí en adelante han estado armando a Irak bajo la pantalla de que supuestamente Irak es independiente de Irán. Irak no es independiente de Irán. La invasión de Irak por parte de los gringos lo que hizo fue darle un corredor de tierra a los iraníes hasta la frontera norte de Israel. Eso costó miles de millones de dólares. Eso es lo que les importa. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de destruir el Estado de Israel.
que es el propósito que tendrían los nazis alemanes, que son los que gobiernan la CIA, que es la que decide la política exterior de Estados Unidos. Este modelo es consistente. El problema es que no te lo han platicado, pero la evidencia toda cuadra. ¿Qué es el proceso de Oslo? El proceso de Oslo fue meter a Israel a una organización descendida del verdugo nazi del pueblo judío europeo, Haya Amin al-Husseini. Eso no lo hace un amigo, eso lo hace tu peor enemigo. Te puedo dar una larga lista de evidencias totalmente consistentes. ¿Recuerdas a Ronald Reagan? Sí, claro. Bueno, Ronald Reagan tuvo un escándalo gigantesco a la mitad de su gestión, en 1986. Ese escándalo se llama el escándalo Irán-Contra. Ujú. ¿Qué fue lo que se documentó que produjo tal escándalo? Que Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento al Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini que construyó el régimen yihadista iraní con el significado esencial, escatológico, de destruir en genocidio el Estado de Israel. Ahora, Para eso lo hizo. tanto esfuerzo, estoy siguiendo tu pensamiento, ¿no? Que están, no sé si conspirativo, pero por lo menos disruptivo. Tanto, No, es que tanto esfuerzo y espérame, tanto quiero dinero atender eso. para destruir un pequeño estado de 22.000 kilómetros cuadrados con una población de 10 millones. Pero es que esta es la población más importante del mundo, de toda la historia del planeta. Los judíos, no hay nada más importante que el pueblo judío. Sin el pueblo judío, Occidente nunca se hubiera vuelto democrático. Porque la democracia lo que requiere es el principio de que todos somos iguales ante la ley. Ese es el principio fundamental para producir un Estado democrático. Y ese principio es imposible antes de que tú concluyas que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que todos tenemos la misma dignidad moral. Y ese principio de que todos tenemos la misma dignidad moral como hijos de Dios es un principio judío. La sociedad grecorromana no lo conocía. Mira, vamos a publicar muy pronto. Yo quiero bajarte a terreno porque estamos entrando en temas filosóficos además de No, todo. pero la pregunta que me hiciste tiene esa respuesta. No, pero quiero una respuesta. Dijiste, Netanyahu es un traidor. No, bueno, pero ahora ya sí me estás cambiando el tema. Quiero terminar de contestar esta pregunta, porfa. Dale. Porfa. En el siglo I antes de Jesús. Intervengan, a los muchachos. No, yo estoy escuchando. Sí. Buenos días, Diego. Buen día. Voy a tomar el control porque esto es muy importante. No, nosotros te dejamos con gusto. En el siglo I antes de Jesús, los romanos ya en todas las ciudades de Italia estaban construyendo anfiteatros de madera para gozar de lo que ellos consideraban una forma de entretenimiento, que era forzar a dos esclavos a combatir a muerte. Esto para ellos era como ir al cine. En la escuela nos dicen, bueno, pero es que eran antiguos. Entonces no entendían todavía que esto estaba mal, porque nuestra educación escolar es una larga apología a favor de los criminales grecorromanos, que se supone que son nuestros padres de nuestra civilización, bla, bla, bla. Entonces, cuando la evidencia los muestra como los psicópatas que eran, porque se divertían asesinando, destruyendo vidas humanas, entonces nuestros maestros nos dicen, bueno, pues sí, es que todavía no les caía la ficha, pero sí estaban tratando de ser demócratas y cualquier tontería. Esto es lo que estaban haciendo, eran psicópatas divirtiéndose, destruyendo seres humanos. Bueno, al mismo tiempo, en el mismo siglo antes de Jesús, es cuando Gilel el Viejo predica el principio amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el principio base de toda la civilización judía. Y lo hizo bajo ocupación romana, porque ese es el siglo en el que el Imperio Romano conquista Jerusalén. Entonces, a pesar de que los judíos estaban siendo aplastados por estos psicópatas, el principio que se volvió central para la civilización judía es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue de los judíos que la civilización grecorromana aprendió ese principio y empezó a transformarse en una dirección cada vez menos opresiva hasta que se produjo la democracia moderna. ¿Estás diciendo que para los judíos los negros no eran 3/5 humanos y tampoco los esclavos? ¿Cómo? Si hay hasta judíos negros. Ajá.
Recuerdo y digo esto porque si se acuerdan hablábamos antes de los padres fundadores de los Estados Unidos que decían esto respecto de los negros. Digo, Ujú. y esto fue... Y de hecho los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, que finalmente emanciparon legalmente a los negros a mediados del siglo XX, esos movimientos eran liderados por negros y por judíos. Los judíos en Estados Unidos tuvieron un papel líder en el movimiento de la emancipación de los negros. También emancipó a los judíos también tenían restricciones legales, pero obviamente las peores restricciones legales eran para los negros. Y de hecho, Dijiste siglo XX, ¿no? siglo XX, Ah, no, no, no es desde siempre que los negros son libres y los judíos tenían todos los derechos. no. Los judíos tuvieron restricciones legales en Estados Unidos hasta finales de los años 60. Hasta finales de los años 60 había cuotas en las universidades gringas restringiendo la entrada de judíos. Y de todas maneras se ganaron todos los premios Nobel. Entonces, tenemos en el pueblo judío a la población más importante de toda la historia, porque sin la Torá y sin el pueblo que custodia la Torá y que la transmite cada generación, estos principios que nos liberaron a todos no se habrían vuelto moneda común en Occidente. Trump acaba de almorzar con el eh, príncipe de Qatar, el que Mm. maneja Qatar. Otra evidencia a favor de mi modelo. No quiero justamente lo traigo por eso, pero quiero por eso traerte de vuelta a Trump, la administración Trump que está reordenando el Medio Oriente, ¿no lo está haciendo, entre otras cosas, para proteger a Israel y a los judíos? Si lo estuviera haciendo para proteger a Israel, los gringos no tendrían su base militar más importante en el centro del financiamiento yihadista internacional, que es Qatar. Ahí es donde tienen los gringos su base militar Al-Udeid, que es la base militar más importante en todo Nordáfrica, Oriente Medio y Asia Central. Eh, Digo, yo creo que eso speaks volumes, como dicen en inglés. O sea, esa es la imagen que te vale 10,000 palabras. Qatar es un estado esclavista. Ahí el 94% de la población económicamente activa, según el New York Times, son extranjeros. Y la gran mayoría de esos extranjeros son esclavos. Y no estoy hablando en metáforas. Tienen dueño, abusan de ellos sexual y físicamente, no se pueden ir, no les pagan. Cuando ya no les sirven, los tiran a la calle, se mueren de hambre. Eso es Qatar. Qatar es un estado yihadista. Y los yihadistas lo que hacen Pero no es que... fuimos a jugar fútbol, ahí estaba todo bien. Sí, eso Lo vimos por televisión, exacto, era precioso. esa fue la limpia, ese fue el sistema de administración de la realidad y creación de significados, lavando la imagen de Pero, Qatar. Gil White, ¿usted es el único en el mundo que ve esto? No puede ser. Estaba lleno de periodistas ahí, lleno de equipos de fútbol, lleno de políticos. ¿Nadie entiende de eso? Mira, Udo Ulfkotte fue editor del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung es uno de los periódicos más importantes de Alemania. Poco antes de morir, porque ya sabía que ya pronto iba a morir, Ulfkotte dio una entrevista a Russia Today en la que se confesó y dijo, tengo que decir esto antes de morir. Todos los editores de todos los periódicos de todo Occidente tomamos órdenes directas de la CIA. Ellos nos dicen qué publicar, no decimos más que mentiras. Y poquito después efectivamente se murió Ulfkotte. Hay gente que cree que fue asesinado, posiblemente no. Él de todas maneras tenía una enfermedad, creo que cardíaca, y estaba seguro que pronto iba a morir. Pero el punto es que esto fue lo que confesó. Esto fue lo que confesó Ulfkotte. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Todavía te dejan entrar a los Estados Unidos? Sí, claro, yo soy ciudadano gringo, Por eso digo, pero no le puedes prohibir la entrada a un ciudadano gringo a Estados Unidos. eh, Trump está Bueno, que lo haciendo... intenten. En ese caso vamos a tener un interesante escándalo legal. Pero no, eso nunca ha sucedido. Volvamos a esta realidad que nos quieren mostrar. Trump y los Estados Unidos no son los paladines que vienen a salvar los valores de la ética de Occidente y en este caso también
en el Medio Oriente con Israel a Bueno, protegerlo. si lo fuera, no estarían aliados con Qatar. Qatar es el centro del financiamiento internacional del Pero yihadismo terrorista antisemita. no es parte de esta ecuación de que hay que negociar con el enemigo. ¿Con cuál enemigo? Entonces, si tú tienes un enemigo que tiene una posición de fuerza relativa a ti y es un enemigo que no está pidiendo tu exterminio, con ese enemigo en algunas condiciones se puede negociar, por supuesto. Y en algunos casos tienes que negociar porque ese enemigo está más fuerte que tú. Pero ¿por qué tienes que negociar con Irán? Los ayatolás iraníes no están negociando nada. Ellos lo que quieren es un costo infinito para Israel. Cuando tú quieres un costo infinito para tu contraparte, tú no estás negociando. Si tú lo que quieres es la destrucción del que está del otro lado de la mesa, tú no estás negociando nada. Entonces, en una situación en la que Irán está en desventaja, Israel ya destruyó las defensas aéreas de Irán, ya está bombardeando a Irán, los ayatolás quieren no solamente destruir Israel en genocidio, sino destruir Occidente, lo dicen en voz alta, quieren destruir a todos los infieles, esos somos nosotros. ¿Por qué estás negociando? Ahí no hay condiciones para negociar, ahí lo único que puedes hacer es ganar. Es lo único que puedes hacer. Entonces, si estás negociando, en realidad lo que estás haciendo es administrar la realidad de los occidentales para que crean que estás negociando, cuando en realidad lo que estás haciendo es darle una oportunidad a Irán de destruir Israel. Nosotros lo explicamos en un artículo muy cuidadoso. Dijimos, a ver, el estimado que estaban haciendo los expertos ya desde 2022. El estimado que estaban haciendo de la capacidad nuclear de Irán era que Irán, el breakout time, como le dicen, de Irán, se había reducido a algunos meses, quizás semanas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en cuestión de semanas o meses, Irán podía ya armar la bomba y tirarla sobre Israel. ¿Qué hizo Trump? Les dijo, tienen 60 días Ujú. haciendo esta simulación de negociación. Les dijo, tienen 60 días Llévense el uranio. tienen 60 días para firmar el desmantelamiento total Mm. de su programa nuclear. Entonces tú le dices a los ayatolás, cuyo significado, digamos, el sentido religioso de los ayatolás es la destrucción genocida de Israel. Eso es lo que le da significado a sus vidas. ¿Ok? Entonces tú le dices a ellos, tienes 60 días para desmantelar lo único que te queda, porque ya no tienen ya Hezbollah está muy degradado, Hamas está muy degradado, perdieron Siria, ya no tienen defensas aéreas, ¿no? ¿Cómo van a destruir Israel? Lo único que les queda es una bomba nuclear. Entonces Trump les dice, ya, tienes 60 días para firmar el desmantelamiento total de lo único que te queda para destruir Israel. Es decir, vamos a abolir el significado mismo de tu civilización. Tienes 60 días para firmarlo. Y si no lo firmas, dijo Trump, te vamos a destruir. Ese fue el mensaje público. Entonces, ¿qué piensa un ayatolá? No, pues, entonces tengo 60 días para armar la bomba y tirarla sobre Israel, me tengo que apurar. Y eso lo entiende cualquier imbécil. Nada más tienes que entender qué es el yihadismo y qué son los ayatolás, para entender cómo van a interpretar ellos, cómo van a procesar este mensaje que les dio Trump. Entonces, como cualquier imbécil lo entiende, pues por supuesto que lo entienden en el Pentágono, porque en el Pentágono no son ningunos imbéciles. Lo entienden perfecto en la CIA, porque en la CIA no son ningunos imbéciles. Por lo tanto, hicieron esto con total alevosía y ventaja, entendiendo que lo que iban a tratar de hacer los ayatolás era armar su bomba y tirarla sobre Israel en esos 60 días. No pudieron, pero la estructura estratégica de lo que hizo Trump es esa. No, Ya ven que el pensamiento que nos está trayendo aquí Francisco Gil White es provocador, disruptivo, Como mínimo. distinto, necesario confrontar lo que uno tantas veces piensa, a veces sin todos los datos e información, y los títulos que nos venden, eso hay que tenerlo muy claro. Cuidado con creernos las declaraciones públicas de los políticos que muchas veces dicen una cosa, pero nada tiene que ver con la realidad. Dani. no, yo los llevo a los dos al lugar de donde se escaparon, Netanyahu.
Le habías preguntado en un momento, Sí. pero era otro tema, por qué lo había calificado de traidor. Perfecto. Mira, cuando estamos hablando de un sistema de corrupción, que eso es lo que yo estoy describiendo, me regreso al tema de la CIA creada absorbiendo a todos estos nazis, decenas de miles por lo menos, eh, porque lo que se absorbió fue toda la infraestructura de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental, Fremde Heer Ost, que había sido dirigido por el general Reinhard Gehlen. Les platico un detalle nada más para que vean cuál es la verdadera estructura del mundo. En 1956, los gringos le dijeron al gobierno, y esto lo pueden consultar en un segundo en internet, los gringos le dijeron al gobierno de Konrad Adenauer de la República Federal Alemana, es decir, Alemania Occidental, la que estaba afuera de la cortina de hierro, le dijeron, ahora tu servicio de inteligencia, el Bundesnachrichtendienst, el BND, el equivalente de la CIA en Alemania, ese lo va a dirigir Reinhard Gehlen, el general nazi, criminal de guerra, que había asesinado no sé cuántos millones de inocentes. Esto te demuestra cuál es la verdadera estructura del mundo. Los gringos regresaron a los nazis al poder en Alemania. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en Israel? Si tú tienes la capacidad de gastar el dinero del fisco estadounidense en secreto, no nada más puedes corromper el sistema democrático de Estados Unidos. El dinero te alcanza, obviamente, como confesó Ulf Kotte, para corromper todo el sistema de medios occidental. Y los gobiernos occidentales. Y el gobierno de Israel. Obviamente, si tú quieres destruir el Estado de Israel, lo primero que tienes que corromper es a los gobernantes israelíes. Si no, va a ser muy difícil. Si los israelíes... Ya vemos lo que pasa cuando los israelíes se defienden a medias. Cuando se defienden a medias, le parten la madre a todo el mundo. Entonces, lo que tú tienes que hacer para destruir el Estado de Israel, lo primero es corromper a los gobernantes israelíes. Eso es obligado. Y además es obvio. Es obvio. No necesitas ser ningún genio con premio Nobel para entender que esta es la forma de hacerlo. ¿Y qué es lo que vemos en el comportamiento de los gobernantes israelíes? Los gobernantes israelíes... Fíjate, esto es lo más dramático que yo te puedo platicar hoy. El Tratado de Oslo no solamente metió a los nazis a Israel, metió a Irán. Porque otra cosa que no le platican a la gente, pero que la pueden consultar en internet en 5 segundos, es que OLP Fatah es la creadora de Irán. Ah, ¿Cómo es eso? fíjate cómo es eso. Primera plana del New York Times en 1979, cuando Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán. Primera plana del New York Times explicando que era OLP Fatah el que había hecho esa revolución. OLP Fatah entrenó y armó a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Cuando Khomeini triunfa, lo primero que hace es enviar un avión para recoger a Arafat y a Abbas y a Mahmoud Abbas y a otros jefes de la OLP y traérselos a Teherán para celebrar con ellos en Teherán el triunfo de la revolución islámica. Recibieron a Arafat en Teherán como si fuera el Mahdi, como si fuera el Mesías musulmán. Ahí está la foto. Sí, señor. Y esto, que estaba en la primera plana del New York Times en 79, cuando sucedió la revolución islámica, 3 años después, ya nadie lo mencionaba. En ningún medio, en ningún tratado académico, nada. Todo el mundo cayó, igualito que callaron sobre Husseini. Entonces, para cuando llega la fecha de la firma del Tratado de Oslo, para meter a estos criminales a territorio militarmente estratégico de Israel, ya nadie sabía que eran los nazis y los iraníes. Nadie lo sabía. ¿Ok? Nadie de a pie. Obviamente que la gente que gobierna lo entiende. Para eso lo hicieron. Pero la gente de a pie, como tú, como yo, como estamos demostrando aquí, ya nadie se acordaba de esto. Entonces, la pregunta para el asunto de interpretar qué pasa en Israel es la siguiente. ¿Qué tendría que haber hecho un patriota israelí que en ese momento estaba gobernando Israel para detener y abolir el proceso de Oslo antes de que empezara? Lo único que tenía que hacer un primer ministro israelí
era convocar una rueda de prensa en vivo para hacer un anuncio sobre el conflicto árabe-israelí, porque si un primer ministro israelí convoca una rueda de prensa en vivo para hacer un anuncio sobre el conflicto, se presenta todo mundo. El conflicto árabe-israelí es noticia de primera plana todos los días en todas partes. Entonces, si un primer ministro dice, voy a hacer un anuncio muy importante sobre el conflicto árabe-israelí en vivo mañana a las 12, se presentan todos. Y si estás transmitiendo en vivo, no lo pueden editar. Y lo único que tenía que hacer ese primer ministro era decir, nos están presionando para que dejemos entrar a Israel, a OLP Fatah. No va a suceder ahorita y no va a suceder nunca, porque OLP Fatah es descendida directamente de la solución final nazi, fue creada por el hombre que nos estuvo asesinando en Europa, que mató entre 5 y 6 millones de judíos europeos, y no solo eso, esta organización es la creadora de Irán, de Ayatollah Khomeini, que promete en voz alta que van a repetir Shoah en Israel. Por lo tanto, no va a entrar a Israel y mucho menos le vamos a dar un territorio militarmente estratégico de Israel, que es Judea, Samaria y Gaza. De alguna manera, y espérame, es que no se hizo. Sí. Esta conferencia de prensa Sí. no se hizo. Está y claro. no es un gran costo. No estamos diciendo que el primer ministro de Israel tenía que agarrar un fusil y tirarse a una trinchera y arriesgar el pellejo. No. Pero No se hizo. Quiero simplemente con esto acá que están mirando, bueno, después lo compartimos, que no hay posibilidad de lo que alguien diría es una transformación, una evolución, que el proceso de Oslo es porque parte de ese mundo que pretendía destruir o pretende destruir Israel se dio cuenta de que no había alternativa y buscando una alternativa de convivencia, entonces en ese proceso de cambio, bueno, se armó Oslo como una oportunidad. No hay manera de defender un argumento de ese tipo para afirmar que los nazis y los yihadistas iraníes ahora quieren la paz. Eso no tiene ningún sentido. ¿No cambian? ¿No van a cambiar nunca? No, es que aunque dijéramos que en principio la posibilidad de que cambien existe como posibilidad lógica, obviamente dentro de las posibilidades lógicas que uno puede contemplar, esa existe. Pero una persona que tiene la responsabilidad de proteger al pueblo judío en el Estado judío no puede apostarle a esa posibilidad que tiene una probabilidad tan baja que pues la puedes aproximar con el 0. Entonces, alguien que tiene como responsabilidad proteger al pueblo judío en el Estado judío, lo que tiene que suponer es que un nazi siempre es un nazi y que un yihadista siempre es un yihadista, y a esa gente no se le da territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¿No se negocia con el enemigo? Pero mira, ni siquiera tenemos que contemplar esto. Basta con señalar que los gobernantes de Israel no informaron a los ciudadanos israelíes que era OLP Fatah. Tú te estás enterando hoy. Tú te estás enterando hoy, Miguel. Esto te lo debieron haber explicado los gobernantes de Israel cuando firmaron un acuerdo para meter a estos desgraciados al Estado de Israel. Pero no se lo explicaron a nadie. La gente se entera porque lo digo yo, y porque yo lo dije, me corrieron de la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué no explicaron los gobernantes de Israel a los israelíes qué cosa estaban metiendo al Estado judío? ¿Pero no hay que negociar con ellos? No, es que yo ya pasé de ahí, te la doy. Los gobernantes querían negociar. ¿Por qué no le dijeron a los israelíes con quién estaban negociando? ¿Eso es un Estado democrático donde los ciudadanos de Israel no se enteran que sus gobernantes lo que están metiendo a Israel, con quién están negociando, son los nazis y los yihadistas? ¿Eso es un Estado democrático? ¿Esos son líderes patriotas? ¿Para qué fue creado el Estado judío? ¿No fue creado para defenderlos de los que los quieren exterminar? Entonces no tenía un gobernante israelí como obligación y responsabilidad mínima, la obligación de una persona llanamente ética, no se diga ya un gran patriota, una persona que por lo menos no es un criminal. No tenían la obligación de informar a los israelíes que era OLP Fatah.
Lo que nos está diciendo acá Francisco Gil White, podríamos escucharlo muchas horas, de alguna manera es como hay una corrupción en el pensamiento que de alguna manera después se traduce en corrupciones diversas y que la maquinaria de alguna manera del gran poder quiere imponer y en todos lados. Preguntas que uno se hace incluso a veces es, bueno, pero ¿qué son suicidas? No saben lo que están haciendo. El poder real y la corrupción termina por afectar situaciones y decisiones tan complicadas como estas. ¿Hasta dónde todo esto que estás planteando está presente? Quiero hacer una breve pausa, ya vamos a seguir, tenemos alguna información que además vamos a compartir. Y tengo un último tema, por lo menos, que quiero abordar, porque dijiste en algún momento Argentina como casi el único lugar, un bastión de la libertad. El único faro de esperanza es Argentina. Mire lo que está diciendo aquí Francisco Gil White. Después de una breve pausa, vamos a ir sobre este último tema hoy. Después la vamos a seguir, ya saben, lleno de mensajes de mucha gente que lo está escuchando apasionadamente aquí en Radio High.